Hola, Buenas profe, noches, buenas noches. doctora. Hola, Buenas noches, hola. doctora. Hola, hola. Pues aquí estamos, aquí estamos. Ayer no podía, pero qué bueno que sí pudieron hoy. Entonces, pues bueno, vamos ya directamente a las preguntas. Quién tiene duda de qué? Anímense, anímense. Nadie tiene dudas. Ya está listísimo ese capítulo 5 a poco. Oscar, adelante, Oscar. Hola, doctora, buenas noches y compañeros. Doctora, yo le quería hacer una preguntita acerca de pronto es un capítulo que no es este o es más atrás, más atrás Sí, sí. sobre la estadística inferencial. Ajá, Mi investigación es cuantitativa sí. y yo comparo el grupo experimental y el grupo de control. Ujú, Yo hice el análisis y me dio que la distribución no es normal, o sea, los datos no se comportan de acuerdo a una distribución normal. ujú. Y yo hice la prueba T de Wilcoxon para comparar los resultados. Eso lo comparo, yo debo hacer comparaciones pre-test, post-test, todo del grupo experimental y el grupo de control o solamente... Sí. Bueno, si tienes todo, es ideal, Ah, ¿verdad? O ya, sea, entre más justificado tengas todos tus datos, vas a poder argumentar más a la hora de la discusión. O sea, porque en el capítulo 4 haces todas las correlaciones, lo que quieras hacer, ¿verdad? Todos tus, este, todos tus resultados y cómo los quieras comparar y lo que quieras hacer, y entre más tengas es mejor, o sea, porque lo tienes bien completo y entonces a la hora de discutir vas a poder discutir con muchos más argumentos, por qué sí, por qué no, por qué aunque salió tal cosa, sí lo vas a tomar en cuenta, porque por esto otro motivo, bla, bla, bla. O sea, te va a dar más herramientas para justificar lo que quieras justificar, ¿verdad? claro, incluso eso usted nos lo explicó que en la parte de discusiones uno también aborda la hipótesis de investigación Sí, sí, y sí, porque primero tienes que decir si la aceptas o la rechazas y correcto. por qué. O sea, y ahí vas a argumentar por qué sí a pesar de o por qué no, por tal motivo, ¿verdad? Ah, perfecto, doctora, muchísimas gracias. Para servirte. ¿Alguien más? Rocío, adelante. Buenas noches, profesora. Yo tengo una pregunta. Es que estaba mirando el video donde dice que primero hay que responder al objetivo. Entonces, en mi objetivo habla de qué tan efectivo fue un modelo de enseñanza que yo apliqué. En Ajá. la parte estadística me resulta un cambio pequeño, o sea, que Ujú. pasó como de leve a moderado. Por ejemplo. Entonces, yo ¿cómo puedo decir? Pues sí, fue efectivo, pero no fue muy efectivo. ¿Cómo digo eso? ¿Un poquito efectivo? ¿Cómo? Sí, no, no, no. O sea, tú dices, o sea, que sí se vieron resultados o sí se vio mejoría, aunque no significativa o leve mejoría. O sea, sí hubo cambio, aunque menor, por esto y por esto. O sea, y ahí argumentas lo que quieras argumentar, ¿verdad? Pero partes de que sí hubo una mejoría, aunque no tan significativa, puesto que tal prueba te sale en X número, o sea, lo que tú quieras decir, ¿verdad? Pero entonces, Sí. sí, o sea, lo que dices es, sí hubo cambio, sí hubo mejoría, pero discreta o no significativa o poco significativa o no tan relevante. O sea, pero sí, lo vas a mencionar ahí y luego vas a argumentar por qué, como quiera, consideras que sí valió la Pero de pena, ¿verdad? todas maneras se cumple el objetivo porque Sí, o o si sea, hubo cambio. el objetivo era analizar si sale o no sale. En todo caso, la hipótesis que tú decías que sí había cambio o no había cambio, por ejemplo. Entonces, Sí, la hipótesis es la que sí por ejemplo, se acepta. Sin embargo, es importante recalcar que fue levemente significativo, por ejemplo, ¿verdad? Pero el objetivo lo cumples porque el objetivo, por ejemplo, era analizar
cómo se comportaban ellos y tú lo analizaste. Lo que salió o no salió, eso ya es punto y aparte, o sea, no es parte de tu análisis, ¿verdad? En todo caso, sería que si aceptas la hipótesis o si te vas con la hipótesis nula porque realmente no salió lo que tú pretendías, o si salió, sin embargo, se hace notar que el cambio es menor o es poco significativo o lo que le quieras poner, ¿verdad? Dependiendo lo que estés redactando. Pero más que todo sería para la hipótesis y no tanto para el objetivo, por esto que comentamos, ¿verdad? O sea, el objetivo sí lo cumples, porque sí analizaste, sí revisaste lo que tenías que revisar, ¿verdad? Bueno, que haya salido... Yo donde pongo mi justificación a eso es porque yo tenía planeado que la intervención durara todo un periodo académico, pero por los tiempos que tiene planeado la universidad, pues tuvo que durar un mes. Entonces, de esa manera, pues es mi explicación al por qué no hubo realmente un cambio significativo. Bueno, entonces, ¿eso dónde lo pongo? Precisamente en la discusión. O sea, tú en la discusión estás diciendo que a pesar de que solo fue un mes la intervención, se pudieron ver algunos cambios que supones, o sea, y ahí que si se hace más, si dura más tiempo, pues obviamente podrá haber mejores resultados. Y esa opinión que es mía, es tuya. O sea, se puede poner así y no hay que contrastarla con otros autores. No, porque es o sea, en la discusión es tu opinión, primero es tu opinión, y luego puedes poner además la contrastación con otros autores, ¿verdad? Pero en la discusión y sobre todo en la conclusión, esas son tuyas, son tus palabras, son tus hallazgos, es lo tuyo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo tengo ahí con un estudio que hacen en China, de hecho en China trabajan mucho sobre eso y lo hacen todo el año, porque los chinos son supremamente organizados. Bueno, entonces precisamente, o sea, tú primero dices que sí, que sí salió, que sí aceptas la hipótesis porque sí hubo una mejoría, considerando que solo se aplicó un mes, hubo un cambio menor, ¿verdad? Si hubiese, como dice fulano de tal en China, o sea, ahí es donde metes la cita, ¿verdad? Fulano de tal en China, lo aplicaron todo un año y sí hubo mayores resultados, lo cual hace suponer que aquí también pudiera pasar, ¿verdad? Pero ahí, o sea, pero primero dices tu opinión y luego después, en otra frase, dices, tomando en consideración fulano de tal, que en China, bla, bla, bla. Ah, bueno. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Para servirte. Mabel. Buenas noches. Doctora, dos preguntitas. La primera es, en el video usted dice, sobre las conclusiones, usted dice, hacer declaraciones amplias que resuman los conocimientos más importantes. ¿Y cómo sería una declaración amplia? Y la otra preguntita también tiene que ver con lo de las conclusiones. Usted ahorita le estaba indicando a la compañera que, por ejemplo, ahí citaba lo de China, pero las citas van más en la discusión o en las conclusiones también. En la discusión. En la discusión es donde van más citas. En las conclusiones son más tu voz. Ok. ¿Y entonces qué sería una declaración amplia? Pero si necesitas alguna cita para fundamentar lo que tú estás diciendo, sí la puedes meter. O sea, no están prohibidas, ¿verdad? Como en este caso que decía ella, me interesa porque es una forma de justificar mis resultados, entonces ahí sí cabe que lo incluyas. Si no fuese necesario tener que justificarlo, pues ya tú lo estás diciendo y punto, ¿verdad? Y lo de amplio es para que no digas nada más, se concluye que este es bueno, punto. No, o sea, ¿por qué crees que es bueno? Y que, o sea, que me le platiques en más, o sea, en todo un párrafo, no en una frase de un renglón, ¿verdad? Que me platiques en 10 renglones lo mismo. O sea, que sí me gustó y salió bien bonito. Eso es un renglón. En 10 renglones, dime eso mismo. Eso es lo amplio. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.
Para servirte. Elisa. Hola, buenas noches, profe. Cuando yo estoy hablando en el capítulo de discusión de la hipótesis y yo digo pues que se aprueba mi hipótesis y se rechaza la nula, yo ahí tengo que justificar eso con resultados estadísticos. Pero acá ya va a ser más platicadito. O sea, porque obviamente tú en el capítulo 4, allá hiciste todas las cuentas, ¿verdad? Ya metiste todos los números y todas las fórmulas y lo que quisiste meter allá. Acá en la discusión vas a decir eso mismo, pero ya platicadito. O sea, acá no tienes que meter toda o sea, sencillamente puedes decir que usando por ejemplo, la correlación de Pearson, se puede, concluyes que tal cosa, que bla, 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 pero no tienes que decir cómo se hace, ni poner la fórmula ahí, ni nada de eso, ¿verdad? Pero si pongo los valores, por ejemplo, yo utilicé la prueba de rangos de Wilkinson, entonces yo digo pues que se aprueba mi hipótesis, ya que la prueba de rango dio una diferencia altamente significativa, ya que el valor de P fue este y el valor de Z fue este. Sí, pero puedes nada más que fue altamente significativa y ya con eso ya queda. No ¿verdad? tengo que sustentar con el dato estadístico. No, pero sino con el resultado, ¿verdad? Si lo pones, perfecto. si lo pones no está equivocado. O sea, si lo pones está bien, pero puedes nada más quedarte. O sea, obviamente, si tú dices que es significativo, es porque salió un rango de tal a tal. Si no, no pudieras decir esa palabra, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. Sí. ajá. Entonces, por eso no tienes, digamos, que ser tan enfático en decir exactamente el 0.89, no, o sea, nada más con decir altamente significativo, ya queda entendido, y en el capítulo 4 sí pusiste el número exactito de por lo que consideras que fue significativo, ¿verdad? O altamente significativo. Claro que sí. Profe, y a partir de ese párrafo de donde yo empiezo a la discusión de mis hipótesis, yo ahí ya puedo empezar a poner citas de mi marco teórico y de los antecedentes. Sí, o sea, el puede no se discute. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Idealmente, primero contestas la hipótesis, el supuesto, la pregunta, el objetivo, y después empiezas con el marco teórico. Y luego después con los datos empíricos, que serían los recientes. O sea, es como en división. Algunos lectores incluso les dicen que le pongan subtítulos a la discusión. Me ha tocado que algunos sugieren la discusión también dividida en, o sea, discusión y luego con el objetivo, y luego después dicen con discusión del marco teórico, discusión de datos empíricos. Algunos lo dividen así como, o sea, en subtemas. No sé, o sea, puede no dividirse, sí. O sea, idealmente la discusión va pareja, pero algunos te van a pedir, ustedes cuando vayan el próximo cuatrimestre, que ya vayan a lectores, dependiendo del lector que les toque, les pudiera decir uno de sus lectores que prefiere que lo subdividan la discusión, y entonces ahí, si tú los separaste, va a ser bien fácil poner esas subdivisiones de la discusión. Si lo pusiste todo revuelto, vas a batallar mucho más, o sea, vas a tener que reescribir mucho. Entonces, si ya de una vez lo pones sin subtítulos, pero lo pones así separado, o sea, tú sabes que este párrafo es de una cosa y que este otro párrafo es de otra cosa, ¿verdad? En caso de que te pidan, nada más vas a meter los subtítulos bien fácilmente. Entonces, esto es así como para ahorrar chamba más tarde, ¿verdad? Yo tengo como una confusión tan grande porque vea, cuando yo hablo de mi pregunta, yo digo pues que mi pregunta es como cuál es la incidencia en la comprensión lectora de un diseño curricular. Entonces yo digo que la incidencia es altamente significativa, así respondo mi pregunta, ¿cierto? Y que ¿por qué es de que es altamente significativa? Pues porque la prueba estadística no paramétrica me dijo que era altamente significativa. Y cuando yo voy a hablar de las hipótesis, yo digo, bueno, tiene que haber una justificación de por qué apruebo la hipótesis. Y vuelvo a decir que es altamente significativo. Es como repetir. Aquí va. La pregunta se responde con la hipótesis o con el supuesto teórico. O sea, el supuesto, la hipótesis es la respuesta a la pregunta.
Así de simple. O sea, entonces tú lo pones ahí seguido. O sea, la pregunta fue tal y y la hipótesis fue esta que sí queda aceptada, porque así, simple y sencillamente, la hipótesis o supuesto teórico, dependiendo si es quali o es quanti, es Ajá. es la respuesta a tu pregunta de investigación. Esa es la consistencia o coherencia. Allá al principio, cuando te pedían que tu tabla de consistencia o de coherencia, se dice cualquiera de las dos palabras, era Ajá. eso, era exactamente eso. O sea, que tu objetivo, tu pregunta y tu hipótesis estuvieran alineaditas, ¿verdad? Y la cosa es, Ah, ok. sí, yo pregunto y o sea, la pregunta que quieras hacer, ¿verdad? Y después, mi respuesta a esa pregunta, si yo pregunto, ¿hay relación entre 1 y 2? Es la pregunta. Mi hipótesis es, existe, o sea, sí existe relación entre 1 y 2. Esa es mi hipótesis. Y la nula es que no existe, ¿verdad? Obviamente. Entonces, esa es, o sea, es la respuesta, la hipótesis es la respuesta de la pregunta, punto. Entonces, Ah, ok. así Entonces, se no. contesta. Sí, sí. Ah, ok, Y luego listo, profe. el objetivo es investigar, o sea, la pregunta, ¿verdad? Investigar si existe, o sea, analizar si existe relación entre 1 y 2. Ese es el objetivo, o sea, O que para que analizar, por todo ejemplo, tenga cuál es coherencia. la relación. Sí, exactamente. O sea, analizar esa relación sería el objetivo, ¿verdad? Y entonces Y el el objetivo se objetivo, contesta, ¿cómo hiciste ese análisis? Ah, bueno, es que yo agarré esto y esto otro y esto otro. O sea, ¿cómo le hiciste? Ese es el contestar ahí el objetivo, ¿verdad? ¿Cómo logré mi objetivo? Mi objetivo era comparar. ¿Cómo lo logré? Ah, pues se logró porque yo comparé peras y manzanas. Ah, ok. Y la pregunta era, ¿son iguales las peras y manzanas? ¿Verdad? Y mi hipótesis era, no, la pera y la manzana no son iguales. Okay. O sí son iguales, que tú ok. quieras. Pero sí, así es. Ah, Sí, bueno, profe, muchas gracias. para servirte. Oscar, adelante. Sí, doctora. Qué pena, pues, otra preguntita, sino pues que No, usted no hay nos explica problema. como muy chévere, o sea, le entendemos muy fácil. ¿Cómo es que usted nos explicó la vez pasada de uno manejar la variable dependiente y la independiente en el capítulo de la discusión? Que usted nos dijo que teníamos que tener eso muy presente. ¿Cómo hacer una descripción Ajá. de Sí, eso? porque obviamente lo más importante es cómo se ve afectada, porque la variable dependiente, ese es tu tema, se llama objeto de estudio, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy investigando. Sí, correcto. Y entonces, o sea, la estoy investigando en relación con algo, o sea, cómo esta variable independiente le afecta, cómo le influye, cómo le pega, la palabra que quieras poner, ¿verdad? Entonces, tienes que platicar esa relación, o sea, esos datos. O sea, yo no puedo discutir sin meter en la redacción mi objeto de estudio, que es mi variable dependiente. Eso es obvio. O sea, si yo estoy hablando de flores, si la lluvia le afecta a las flores, ¿verdad? Entonces, bueno, las flores son mi VD y la lluvia es la VI, ¿verdad? O independiente. Y entonces cuando yo discuta, cuando yo hable, tengo que hablar de cómo las flores sí se afectan cuando la lluvia o la lluvia no les sirve, no afecta en nada, no tiene nada que ver con las flores, pero yo tengo que estar hablando, ese es el tema. Las flores son mi tema y por ahí, dentro de mi plática, a fuerza tienen que entrar mi variable independiente, que en este caso sería la lluvia. Entonces, yo no puedo estar hablando del sol y de los aguacates y de los árboles. Pues, ok, pero ¿y eso qué tiene que ver con la flor y qué tiene que ver con la lluvia? Nada. Entonces, o sea, ¿qué estoy discutiendo? No estoy discutiendo mi tema. Entonces aquí es bien importante no irse por las ramas, porque de repente salieron cosas bien interesantes y ustedes empiezan a platicar que no y que la ardillita, pues sí, pero la ardilla no era parte de la investigación, o sea, salió ahí de repente, pasó corriendo, porque cuando empezó a llover, corrió la ardilla por un lado de la flor. Sí, pero esa no es mi tema, o sea, que salga esa categoría emergente, pues ok, pero mi tema sigue siendo siempre la flor y la lluvia.
Entonces yo tengo que platicar de eso. Si quiero meter como un comentario a la ardillita, la puedo meter, pero como un comentario, no que agarrarme toda la historia de la ardillita y cuánto si era la mamá de los otros más chiquitos que iban allá o que no. O sea, nada de la historia de la ardillita. Sí de la flor, sí de la lluvia. Ah, ¿Sí? ok, doctora. Sí, sí. Muchísimas Ok, gracias. para servirte. Tania. Buenas noches, doctora. Tengo una pregunta con respecto a la discusión. Yo empecé a hacer este apartado, pero estoy un poco frenada porque me estoy preguntando en estos momentos si yo voy a discutir mi pregunta de investigación, lo hago a nivel general, incluyendo los hallazgos, o tengo que tener en cuenta mis categorías de análisis. Tú vas a hacerlo general. O sea, obviamente estás pensando cuáles son tus categorías. O sea, no puedes empezar a platicar de otros temas, ¿verdad? Pero es en general. O sea, yo voy con mi objetivo general, voy con mi tema en general, ¿verdad? No, ya no es para decir, o sea, en el capítulo 4, cuando dimos los resultados, allá era todo así desglosadito. Todos los resultados de una categoría y la de otra, y así por separado y hasta subdividido, ¿verdad? En los resultados. Pero acá en la discusión ya es todo articuladito, ya todo junto. ¿Qué? O sea, todos esos resultados aislados, ¿qué tienen que ver? Ah, bueno, pero ya, ahora sí, ahora ya acá, digamos que en el capítulo 4 es desmenuzar todo y en el capítulo 5 es volverlo a juntar para ya hablar así ya en conjunto. ¿Sí? Okay. Y los hallazgos los elijo yo como los más relevantes. Claro, los más relevantes que tengan que ver con tus Con las objetivos. categorías y los objetivos. No, con tus objetivos. O sea, ¿tú qué andabas buscando? Yo andaba Bueno. buscando, o sea, yo andaba buscando tal cosa, o sea, porque el objetivo es qué quiero hacer con la investigación, ¿verdad? No, pues yo quiero analizar, yo quiero comparar, yo quiero diseñar el verbo que tú quieras. Eso es lo que tú querías hacer. Entonces, cuando vienes acá, vas a platicarme de los temas juntos, pero en relación a lo que yo pretendía hacer. Yo pretendía hacer una comparación, bueno, o yo pretendía hacer un análisis, o yo pretendía hacer lo que hayas puesto en tu objetivo, o sea, el verbo que tú hayas puesto en tu objetivo. En relación a eso es que tienes que contestar, pero ya a todo el objetivo completo, que es, como decir, los temas, que sí vas a platicar de uno y de otro, pero siempre enfocado a ya ir sintetizando, juntando la información y no tanto como fue en el capítulo 4, que fue desmenuzar y separar todo, ¿verdad? Sí, ok, ya le comprendo. Que tenía esa duda, no sabía si hacerlo como lo hice allá en el capítulo 4 o Ajá, de no. manera general. Sí, es al revés, como te digo, allá separamos todo, desglosamos todo y acá venimos a integrar. Haz de cuenta que ya el capítulo 5 es para integrar. Listo, ¿Sí? doctora, muchísimas gracias. Para servirte. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Díganlo ahora o Doctora, callen yo, para buenas siempre. noches. Adelante, adelante. Doctora, mi pregunta es, pues de pronto puede sonar como muy descabellada, pero en la Pregúntame. discusión, ¿qué lleva citas de autor y qué no lleva? Pues yo sé que obviamente el marco teórico tiene que llevar, ¿cierto? Cuando yo hago la discusión con el marco teórico, pero como unos tipsitos de qué puede llevar citas de autor y qué no. Mira, primero, la parte de la discusión, no conclusión, la parte de la discusión, ahí sí métele las citas que quieras, bastantes, todas las que quieras, muchas. Pero en la segunda parte del capítulo, que es la conclusión, ahí ya no, ahí ya se pretende, lo que se busca es oír tu voz, o sea, ¿qué concluyes? Después de haber leído a tantos autores, después de haber hecho tú una investigación, ¿qué concluyes tú? No qué concluyen ellos, ¿verdad? Entonces, en la conclusión ya son tus opiniones. Obviamente nunca se pone en primera persona, ya, eso ya lo saben perfectamente, que siempre va a ir en tercera persona, pero ya es tu voz,
en la conclusión puedes ni poner autores, a menos que, como dijimos hace un ratito, te sirva para fundamentar algo que lo sientes así medio flojito, ahí sí metes, como dijo fulanito, él también encontró tal cosa, por ejemplo. O si encontraste algo completamente contrario, pudieras también decir, estos resultados, estos hallazgos son inéditos y contrarios a lo que se encontró en Tombuctú, porque allá encontraron lo contrario, tal cosa. Ahí pones la cita. Pero haz de cuenta, para la conclusión, en el pedacito de la conclusión, van a ir muy poquitas citas y solo las que necesites para fundamentar algo que no lo sientas así tan, como tan seguro, ¿verdad? O que no encuentres así como cómo darle fuerza a eso que estás concluyendo, ahí te puedes ayudar, pero es para ayudarte a fundamentarlo, ¿verdad? Que pongas una cita, pero no es como en los anteriores capítulos donde era obligación meter cita cada párrafo, ¿verdad? Entonces acá no, ya el pedazo de la conclusión no. Acabamos de dejar bastantes citas porque tú acabas de discutir todo el marco teórico con 8 autores y luego todo el estudios empíricos con otro tanto de autores. Entonces acabas de tener un chorro de autores, punto. Ahora, después de todo eso que dijeron ellos y que encontraste tú, ¿qué concluyes? Entonces ya lo pones nada más lo que tú concluyes, que serían sin las citas. Como repito, a menos de que la ocupes para ayudarte, puedes meter una, o la que quieras, ¿verdad? Pero ya no es una sección llena de citas como está en lo anterior. ¿Sí? Perfecto, doctora, mil gracias. Para servirte. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Doctora, Adelante. doctora, bueno, yo pues comentarle, he tenido pues bueno, me he quedado un poco en el tema de análisis y por esto no pues pude presentar el tema del proyecto pues ya como tal ahorita en noveno semestre, y entonces voy en el tema de esa discusión, pero entonces me han colocado o me han referido que tomé quizá muchas, el tema de categorías, dimensiones y subdimensiones y pues indicadores. Yo estoy haciendo un análisis de las políticas públicas, precisamente estamos en un encuentro internacional estos días de escuelas normales porque se viene algo una transformación de las escuelas normales en Colombia que se busca realizar y estamos en estos días en eso, ya está en primer me estoy riendo, diálogo pero con el Senado de la República. No de lo que dice Juan Carlos, sino de Neri. Neri, ¿tienes cámara abierta, Neri? Y doctora, adelante. bueno, entonces es eso. Y entonces estoy haciendo un análisis de las políticas públicas, en cierta medida referí un poco a eso, que está sucediendo en Colombia con las escuelas normales, y tomé 3 categorías. De esas 3 categorías le tomé a cada categoría pues 4 subdimensiones, y a cada subdimensiones también la dividí en otras tantas subdimensiones, ¿sí? Sí. Pero entonces voy a hacer un análisis del sector rural y urbano. Y entonces ahí es donde me dicen, no, pero es que lo rural y lo urbano, pero entonces he encontrado que es bastante, entonces me dicen que por bastante información de análisis no sería fácil realizarla, pero entonces yo veo que es muy importante realizar el análisis en cuanto a lo rural y lo urbano, y es eso. Pero, y entonces, ¿cuál es tu objetivo, Juan Carlos? Así en pocas palabras. Pues es realizar un análisis de las políticas públicas, de lo que piensan los directivos docentes en cuanto a las políticas públicas. Que como en este momento estoy en un... Analizar las políticas públicas, analizar la opinión de los docentes sobre las políticas públicas, sí. ¿De qué? Sí, las escuelas normales en el sector urbano y rural. ¿Qué piensan ellos sobre esa incidencia de las políticas públicas? Pero ¿cuáles políticas públicas? O sea, las políticas públicas son muchísimas.
Las que se generan solamente para las escuelas normales como tal, ¿sí? O De sea, los últimos años, como te dice, por eso, ¿sí? bueno, es que estás agarrando un mundo, eso es un mundo, ¿verdad? Todas las políticas públicas que se hayan emitido en X país, No, solamente me refiero a algunas como tal, del es que mira, 2000, del aquí el 2010 en punto adelante, es, 2015 en adelante. ok, 10 años de políticas públicas son bastantes. O sea, aquí el punto es, si tú quieres analizar nada más 2 o 3 políticas públicas, pues, o una sola política pública, lo que tú digas, ¿verdad? Sería eso, Sí. la política pública sobre cacahuates. Ah, ok. Entonces, voy a ver cómo se implementó la política pública sobre cacahuates en el área urbana y en el área rural. Ok, agarro una política pública para ver cómo se manejó en uno y otro lado. Pero si yo agarro las políticas públicas de los últimos 10 Eh, años, se me hace que es son bastantes. es como a nivel general lo que se está haciendo como ese análisis de lo que piensan en ese sector rural y urbano, pero no enfocándonos de pronto Sí, en una. Sí, bueno, ha surgido algunos documentos, pero pues no han surgido, sino como ahorita últimamente han surgido ya como 3 o 4 que han surgido, pero a nivel general, ¿qué se piensa de esas políticas en cuanto al trabajo que sí, realizan las escuelas normales en el departamento de Boyacá, ¿no? sí, Se sí, priorizan sí, sí. 4. Nada más que se me hace que ahí traes confundido el término políticas públicas, porque ahorita estás, o sea, una cosa son la política pública, que la política pública es la que, el decreto ahí que sale, o sea, es el término general, ¿verdad? Sobre, no sé, política pública sobre, no sé, por ejemplo, la política pública para la creación de escuela nueva, cuando se creó. Ok, es una política pública que afecta directamente al área rural del país, vamos a suponer. Ok, esa es una política pública. Ahora, si tú me dices implementación de algunos reglamentos, de algunos lineamientos, ese nomás es un lineamiento. O sea, no es que se desprende de alguna política pública, ¿verdad? Pero entonces tú estás diciendo, no, yo lo que quiero ver es sobre el lineamiento fulano, ¿verdad? Que tiene que ver con la política pública de, no sé, combate a la violencia o construcción de paz o bla, 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 lo que tú quieras poner, ¿verdad? Pero la cosa es la política pública, luego están los reglamentos, las normas, y luego, o sea, se va como aterrizando hasta que llega a lineamientos concretos para aplicación en la escuela, por ejemplo. Pero Bueno, doctora, forman sí, pero en parte, este caso, pues es para la formación de maestros como tal en estas instituciones, como ok, ellas por tienen eso. el programa Pero de entonces, formación complementaria. bueno, Sí. por ejemplo, mencióname una de las políticas públicas que pretendes o que estás analizando o que estás preguntando sobre Por esa. ejemplo, ¿qué piensan ellos sobre el decreto 4790 y sus Ok, 13 condiciones? Si se cumple o no se el, cumple. Y el, hace el poquito surgió decreto, otra el decreto ese, ¿sobre qué tema es? El tema general. sobre las condiciones de calidad 13 condiciones de calidad que deben cumplir las escuelas normales en Colombia. Ok, entonces, por ejemplo, o sea, vas a preguntar sobre ese decreto y luego, o sea, vas a hacer un análisis de la opinión de los docentes sobre ese decreto o sobre Pues 20 no como decretos tal, es a o sobre nivel 5 general en la decretos. formación es a nivel general, Sí, sí, pues sí, a nivel general, ¿qué por piensan ellos eso. sobre esos decretos? Sí, Ah, ok, pero la cosa es, o sea, que tú vas a analizar la opinión de los docentes sobre los 5 últimos decretos, por ejemplo. Tú puedes decir, bueno, sí, son 5 correcto, por decretos o 2 ejemplo. decretos o así. O sea, pero decir políticas públicas, a lo que me refiero es que al abordar tú políticas públicas de los últimos 10 años, ahí entrarían muchísimas más, ¿verdad? No, o sea, es diferente a decir, o sea, tu tema sí es sobre políticas públicas, pero tú específicamente quieres analizar la opinión de los docentes sobre 5 decretos emitidos.
en los últimos años, los últimos 4 años o lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, pero Sí, ya a te nivel vas, general. hay que especificar sobre cuáles decretos quieres hacer tu investigación, ¿verdad? Porque si no pones cuáles son, se te abre el mundo, o sea, son demasiados, ¿verdad? Porque cada política pública salen de ahí muchos, no sé, normas, lineamientos, decretos, o sea, se desprenden muchas cosas de cada política, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, estos 5 decretos que yo voy a revisar, todos tienen que ver con una sola política pública, no sé, de regulación de normales de escuelas superiores o bla, bla, bla. Y son estos 5. Pero entonces estoy hablando de una sola política pública que tiene que ver con creación o de escuelas normales o lo que tú quieras, ¿verdad? Y hay 5 decretos. O sea, de esa política pública hay 5 decretos. El número tal, tal y tal, uno sobre calidad, otro sobre pertinencia, otro sobre no sé, otro tema que evaluación, otro sobre nueva currícula, bla, 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 lo que tú quieras, ¿verdad? Y son esos 4 o 5 decretos los que tú quieras, pero ya vas especificando, ¿verdad? Porque si Ah, no, se correcto. te hace un mundo y estás hablando de todo y de nada, ¿verdad? Entonces sí, o sea, tú dices, vamos a hablar sobre las políticas públicas que atañen a la normal superior en Colombia, vamos a suponer. A la Y formación de maestros, sí. sobre esas políticas públicas específicamente, nada más voy a hablar sobre el decreto 1, 5, 8 y 4. Ok, nomás esos decretos. Ok. Y ahora sí, ya pregunto sobre esos decretos, la opinión de las personas, ¿verdad? De los docentes porque tienes que decir la opinión de quién, ¿verdad? Ah, bueno, de los docentes, porque les voy a preguntar qué opinan sobre estos 4 decretos, que todos los 4 tienen que ver con la política pública de inclusión. Ah, ok. Entonces así es como lo tienes que ir aterrizando, porque si no estás así como que en el limbo, o sea, no estás hablando de nada en particular, porque y luego así nada más poniendo los puros años, te queda bien abierto. Entonces no o sea, no vas a poder como amarrar. Y luego cuando tengas que concluir, pues no vas a saber qué concluir porque pues nomás preguntaste así como salpicado de todos lados, ¿verdad? Entonces, y Correcto, ahí es lo doctora. importante de poder, entre más específico eres, también tu objetivo puede ser mucho más específico, tu pregunta de investigación también es específica, o sea, ya vas centrándote, ¿verdad? Y así no tienes que hacer un picadillo, porque normalmente, por ejemplo, un guión de entrevista, ¿de dónde salen las preguntas del guión de entrevista? Ah, bueno, pues salen de cada una de las subdimensiones. Y si yo tengo 40 subdimensiones porque hice un picadillo en esa tabla de operacionalización, pues resulta que tengo 40, entonces tendría que hacer 40 preguntas. Y obviamente una entrevista no es de 40 preguntas. O sea, te vas a quedar todo el día platicando. O sea, una entrevista, no sé, con 15 preguntas, 20 preguntas, están muy bien porque te dan Sí, 45 o 1 hora para 15. platicar, pero pero así, o sea, entre más concreto puedes hacerlo, pueden ser menos preguntas. Yo tengo nada más, no sé, 18 preguntas, 15 preguntas, 16, o sea, las que tú quieras, ¿verdad? Del 15 al 20 es muy buen número. Entonces, sí va a poder ser unas preguntas más abiertas en las que podemos profundizar, en las que no vas, o sea, tu entrevistado va a poder platicarte tranquilamente su opinión, ¿verdad? Y terminas en 1 hora, fácil. Pero y luego, si yo tengo 30 subdimensiones, tendría que hacer 30 preguntas. Si yo tengo 40 subdimensiones, tendría que ser 40, o sea, porque es una pregunta por subdimensión. Entonces, entre más subdimensión, o sea, más picadillo haga ahí, me vas a dar más preguntas y no voy a poder hacer una entrevista tan larga, va a ser muy tediosa, pues nadie me la va a querer contestar, si se va a tardar 3 horas en contestarla, ¿verdad? Entonces, por Sí, eso, doctora. lo importante es que Correcto. te quede compactita esa operacionalización.
de tus categorías. Sí, ¿Sí? las logré delimitar sin gran medida, solo que, pues, entonces, como se hace referencia a lo rural y a lo urbano, pues siempre se repiten, pero sí lo que dice su merced, sí las he logrado, y gracias por esa información, de alguna forma delimitar, pues de pronto sí tengo Sí. que delimitar, pero sí, estoy logrando esa parte. Gracias, doctora. Ok. Para servirte. ¿Alguien más? Profe, con todo el respeto, una sugerencia para el compañero que hizo la intervención. Es interesante el ejercicio que le está haciendo y yo le recomendaría hacer pues el contraste entre el decreto 4790 y el 1236, que es del 2020. Entonces, resulta bastante interesante porque se habla de los fines, de la calidad, y acá se aunan otros fines más. Y entonces Sí. resulta que es un poquito más amplio que el 4790. Y además que están las políticas, otras políticas de convertir todas las escuelas normales en bilingüe y todo esto, y están contempladas allí. Entonces sería Sí. chévere ese ejercicio. Ajá, Y ya pero delimitas otras cosas. así ya delimitas dos, o sea, voy a analizar nada más dos decretos, punto, ¿verdad? Y ya sea que los quiera analizar por separado o que los quiera contrastar o que los quiera relacionar, o sea, pero ya cosas más específicas, que no te queda así un mundo, ¿verdad? Porque si no, si no delimitas, te pierdes y luego al final ya no sabes ni de qué estás preguntando, ni de qué estás investigando, por lo tanto, pues mucho menos voy a saber qué concluir, ¿verdad? Pues si quedó todo abierto, ¿verdad? Entonces, sí, entre más, Sí, más concreto, te conviene. Te conviene porque vas a poder discutir tranquilamente y vas a poder concluir tranquilamente porque traes tema. O sea, como ahorita decíamos, o sea, traigo una variable, en este caso son categorías, ¿verdad? Pero yo traigo dos categorías de estudio, esta contra esta, y luego puedo hacerla incluso haciéndola 4, si lo voy a poner urbano y rural, pues ya iría, pero nada más estas dos, con lo urbano y lo rural, pues ya nada más me amplío un poquito más, pero no tanto. ¿Sí? correcto, doctora. Sí, y para la compañera, sí, ese también está el decreto 1236 de Sí. 2020, incluso eso es más que todo, ¿sí? Sí. Ajá. Gracias, doctora. Sí, y como te digo, aquí en esto menos es más. O sea, no metas tantos porque si no te vuelves loco y no terminas. Bueno, Dalma, Doctora, buenas noches. Bueno, yo tengo una duda. Digamos que en la parte hay que integrar, digamos, el marco teórico, ¿sí? Pero no sé sí. si hay de pronto alguna limitación en cuanto digamos, que a los trabajos digamos, Sí. plasmamos en ese capítulo de marco teórico. Mira, Y otra capítulo. pregunta. Sí. ¿Te contesto esta y ahorita me haces la otra o es de lo Sí. mismo? Pues es relacionado. Y pues quería preguntar si en el marco teórico, o sea, en la parte de la discusión yo puedo incluir autores diferentes a los del marco teórico. No puedes poner, en el capítulo 5 no puedes meter ningún dato nuevo. O sea, de citas no. Lo que sí puedes hacer, porque tú sigues siendo la dueña de tu tesis, es, me interesa este autor que antes no tenía, lo agrego en el capítulo 2 para luego poderlo discutir en el 5. O sea, el capítulo 2, tu tesis está abierta, no está cerrada, o sea, tú puedes ir a modificar y entonces Pero voy entonces y tiene que lo tener la meto. concordancia de eso que plasme allá en el Sí, marco teórico. pero todo lo que discutes en el capítulo 5 está en el capítulo 1, 2, 3 o 4. No puedes discutir nada que no esté en esos 4 capítulos. Pero, como te digo, si me interesa meter este autor que no había metido porque no lo había ni leído antes, pues nada más voy y lo incluyo en el 2 y luego ya vengo y lo discuto en el 5. Así de simple. Y luego, ¿cuántos autores o cuáles autores? Simple y sencillamente, yo tengo 3 categorías. Agarro, por ejemplo, 3 autores de cada uno para que me quede balanceado. Y entonces yo tengo 9 autores, pero no son los 9 de una sola categoría. Son 3 de una categoría, 3 de la otra y 3 de la otra. Y luego, contra los estudios empíricos, otra vez, de cada una de las categorías o variables,
agarro 2, 3, los que me interesen, y sobre todo agarro los más recientes, además los más o iguales o contrastantes. Si tengo uno completamente diferente, ¿verdad? Pues me sirve para decir que allá y acá no somos igual, ¿verdad? Porque a mí me salió lo contrario. O si coinciden bastante, precisamente digo, o sea, aquí en Colombia pasa así, me pasó a mí, y allá enfrente en Francia también les tocó igual. Y entonces pongo ese dato. O sea, yo voy a escoger los autores que quiera en relación a los que me convenga para lucir más mi trabajo. Lo puedo lucir, por ejemplo, como en el ejemplo de ahorita, oye, diciendo que en China también lo hicieron, pero como allá duraron 12 meses en lugar de 1, por eso está más amplia el resultado. O puede ser que aquí me dio y allá en Finlandia no les dio. O que yo lo estoy haciendo igualito que lo están haciendo en España. Ah, bueno, pues me meto este. O sea, tú escoges los que tú quieras, con los que tú luzcas más tu investigación. Así de simple, ¿verdad? Pero siempre tienes que agarrar más o menos equilibrado, los mismos para cada una de las categorías. Ya aquí no vas a decir, este es de la categoría 1, este es de la categoría... No, no, no. Aquí ya no dices, sino que simplemente empiezas a platicarlos, pero tú sabes que estás agarrando así equilibrados y además que estás agarrando los que te conviene para que se luzca más tu investigación. ¿Sí? Listo, doctora, muchísimas gracias. Perfecto. Sí, esa es otra de las dudas en cuanto, por ejemplo, lo de las regiones, pues como uno normalmente toma de Colombia de pronto un municipio, entonces sí me parece bueno, o sea, resaltar esa parte. Esa era una de las preguntas, pero ya quedó resuelta. Ya quedó. Gracias. Perfecto. Ok. Entonces, ¿algo más o aquí ya le dejamos? Sí, ya lo voy a cortar. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos la próxima semana igual, el martes próximo. Aquí nos vemos el mismo link y misma hora. Que pasen bonita noche. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Buenas profe. noches, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias.